Muy bien, vamos entonces a la bendita palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué cosa debo tener? Paciencia. La pregunta es, ¿hasta cuándo la debo tener? Hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera. ¿Qué hace el labrador? Esperar el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. ¿Cómo aguarda? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Perdón, ¿qué se nos repite que debemos tener? Paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído? Mire lo que dice, ¿habéis oído de las quejas de Job? No dice eso. ¿Habéis oído del dolor de Job? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Perdón, ¿cómo es el Señor? Es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga publicación, dígalo en las redes, publíquelo a todo mundo. Diga, voy al hospital, pero bueno, Dios me ayudará. Y toda la gente preguntándole, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos de la iglesia, personas con sabiduría, entendimiento y unción, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dice, no dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo. No dice la oración con fe, sino que dice la oración de fe. Y el Señor lo levantará. ¿Verdad que lo puede levantar hasta su bendita presencia? Hay enfermos que Dios lo levanta hasta su presencia, pero lo levanta. Y hay otros que son levantados como testimonio también de la gracia del Señor. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados con la oración de ¿qué? De fe. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Usted puede leer luego porque es hermoso este pasaje, ¿verdad? Por favor, tome asiento y baje el sonido a su celular para que no suene. No sé si mi hermano de audio encendió los parlantes arriba, porque antes no estaban encendidos, para que los pueda ver. ¿Sí? Ya, ok, listo. Muchas gracias. Está atento, varón. Muy bien. Muy bien, la fe es un regalo de Dios. Santo Dios, vamos otra vez. La fe es un regalo de Dios. Mire que esta es mi única participación esta mañana con la iglesia, así que ahora me voy a San Vicente, voy a correr a San Vicente
Así que a las 11:30 tengo que estar allá para que si hay alguien ahí en San Vicente sepa que voy a correr. Y los ángeles del Señor me acompañan. Además que tengo un logo atrás que me permite andar 10% más rápido. La fe es un regalo de Dios. Pero debemos entender que todo lo que el Señor nos da, debemos usarlo en favor de aquel que lo da. Y debemos aprender a honrar a Dios con lo que el Señor nos otorga. O sea, debo aprender a que todo lo que el Señor nos da debe ser usado en favor y en honra de aquel que lo da. Nosotros, míreme por favor, solamente somos, según la Escritura, administradores de la gracia del Señor. Eso quiere decir que todos nosotros estamos en... Nuestra vida tiene que ver cómo administro lo que el Señor me da. Tiempo, recursos, dinero, vida, cuerpo, sabiduría, talentos, familia, matrimonios, hijos, todo. ¿Cómo yo administro lo que el Señor me da? Y entonces lo que el Señor me pide es que yo sea un buen mayordomo, administrador de todo lo que el Señor nos ha concedido por gracia. El error que a veces cometemos es pedirle al Señor más de lo que ya tenemos sin administrar bien lo que el Señor ya nos ha dado. Alguien diga amén, por favor. ¿Usted cree cómo se vería usted diciendo: Señor, por favor, dame una nueva fuente laboral, Señor, aumenta mis ingresos? Y el Señor mirando para abajo, diciendo: hijito mío, le doy 10 y usted no sabe ni siquiera administrar los 10 que le doy. No es responsable, no es consecuente, no es consistente. Gana 10 y debe 40. ¿Por qué quiere más? Si el problema no es la cantidad de lo que tengo, sino de la administración de lo que tengo. Y si nosotros somos fieles con lo que el Señor nos da, le hago una pregunta. Están acá, ¿verdad? Le hago una pregunta. Aquellos hombres que se le dieron talento, ¿se acuerdan? No, nadie acá no se acuerda. Acá voy a volver mejor. Iba para allá, pero me arrepentí. ¿Se acuerdan de esos hombres siervos del Señor a cuales el Señor le dio talento? Sus bienes, dice el Señor. ¿Ve que ustedes se acuerdan? Ellos, le hago una pregunta. ¿Ellos le pidieron más al Señor? Hay un pasaje de la Escritura donde ellos dijeron: bueno, ya tengo 10, lo multipliqué, deme más, Señor. No, ¿verdad? Sino que la fidelidad en lo que el Señor le había dado, la buena administración de lo que tenía, primero hizo que lo que tenía sea multiplicado. Y lo segundo, el Señor al ver la fidelidad, lo que hizo en la bondad de Dios, le entregó más, sin que ellos le pidieran más. No sé si alguien puede recibir eso. Quiere decir que muchas cosas, por causa de mi fidelidad, mire, la fidelidad del hombre en las cosas que el Señor le ha otorgado, tiene mayor fuerza y mayor oportunidad de recibir que incluso el estar orando para tener más. O sea, usted podría orar para tener más: Señor, dame más, y varias lágrimas en sus ojos, y pasar una hora de rodillas, que no está mal, no vaya a malinterpretar, eso está bien. Pero en realidad muchas personas podrían estar pidiendo más, pero en realidad no recibiendo más, no porque no llore o sí llore, sino porque no es fiel con lo que ya tiene. Cuando nosotros somos fieles en lo que el Señor nos ha dado, el Señor lo dice. Dice: el que es fiel en lo poco. Entonces se nos demanda fidelidad en lo que ya tenemos, que siempre, no importa cuánto usted tenga, siempre a la mente de Dios es poco por lo mucho y grande que es el Señor. Entonces mi fidelidad hará que se me sea sumado más. Y además que mi oración sea consecuente en relación a lo que he hecho con lo que el Señor me ha dado. ¿Sí me explico, verdad? Por eso cuando Ezequías se dio vuelta a la muralla, el rey Ezequías se dio vuelta a la muralla y le dijo: Señor, por favor, recuerde que yo le he servido. He botado
imágenes, he abierto el templo, instauré la alabanza, volvió la Pascua a su lugar. Recuerde lo que he hecho con mi tiempo. Y la Biblia dice que entonces el Señor, iba saliendo el profeta por el patio, ya se había ido, y en medio del patio el Señor le dice: profeta, devuélvase, porque la buena administración del tiempo en las cosas que eran productivas para el Señor hizo que el Señor le extendiera 15 años más. Quiere decir que cuando mi oración contiene consistencia y consecuencia, entonces también recibe respuesta. Entonces aprendamos de todas estas cosas, de que a veces el problema no es lo que tenemos o lo que creemos no tener, sino la administración de aquellas cosas que el Señor nos ha dado. La fe, por ejemplo. Nosotros podríamos pedirle al Señor que nos sume más sin saber ni siquiera usar bien aquello que ya tenemos. Y cuando digo usar bien, quiere decir que a veces nosotros, por ejemplo, le podríamos decir: Señor, deme el don de sabiduría, Señor, deme más unción. Pero el tema es que ni siquiera a veces usamos con toda fe lo que el Señor ya ha depositado en nuestras manos. ¿Cómo nosotros queremos ser usados por el Señor si nosotros no usamos lo que el Señor nos ha dado? O sea, ponga la mano sobre los enfermos, predique la palabra del Señor, use lo que el Señor le ha dado, use la voz que Dios le ha dado para adorar, para predicar, use el tiempo sabiamente para honrarlo a Él. Diezme aún de su tiempo, del tiempo que el Señor le ha dado, porque el Señor dice: diezmad en todo. El tiempo debe ser diezmado para el Señor. Debo usar mi tiempo para honrarlo a Él. Debo usar mi sabiduría no solamente para hacer un negocio, para contestar una prueba, sino para vivir la vida que el Señor me ha dado, para hacer oraciones entendidas. Escríbalas, anótelas, haga oraciones, no solamente hágalas, escríbalas, anótelas en un cuaderno. Vaya el próximo año a ver lo que oró y se va a dar cuenta de cómo su Señor ha sido fiel. Y aunque usted incluso se olvida, porque nosotros hasta nos olvidamos de las oraciones que hacemos, pero Dios nunca se olvida de las oraciones que hacemos. Dios no se olvida, incluso aunque nosotros nos olvidamos. Y si usted lo piensa bien, ¿cuántas veces usted hasta se olvidó de algo que le pidió y aún así lo recibió? Porque Dios no es que esté en su mente lo que usted dijo, sino lo más importante es que esté en el trono de Dios lo que usted dijo. A veces sale de nuestra mente, pero la Biblia dice que nuestras oraciones están en el trono de Dios como en redomas de oro, como un perfume agradable delante de Dios. Dice, yo se lo digo por experiencia propia, porque yo he hecho oraciones a mis 10 años, 12 años, 3. Yo tengo cuadernos con oraciones delante del Señor. Algunas que uno dice, yo no sé ni por qué oraba esto. Y era por la edad que tenía. Y le digo, Señor, muchas gracias por no contestar todas mis oraciones. O si no, el mundo ya habría desaparecido. Gracias por no darme lo que en ese momento no podía administrar. Gracias por no contestar la oración de aquellas cosas que fueron equivocadas, porque hablaban de la poca madurez que tenía en ese momento que la hice. Sin embargo, muchas de las oraciones, aunque salen de aquí y salen de acá, porque en un momento usted hasta se olvida de lo que dijo, pero Dios no se olvida de lo que decimos. Alguien diga amén, por favor. La fe es un regalo de Dios. Y todo lo que Dios nos da debemos usarlo para honrarlo a Él. En el caso de la fe, entonces tiene el sentido de, número 1, agradar a Dios. Porque todas las cosas que el Señor nos da tienen la oportunidad de agradarlo a Él. Número 1. 2, también tienen la oportunidad, todo lo que recibimos del Señor, de edificar nuestra vida. O sea, Dios no nos da algo para destruirnos, sino para edificarnos. Y número 3, tiene la bendición de inspirar la vida de otros. Por eso ya leímos acerca de Tesalónica, cómo la fe de esa iglesia podía inspirar la vida de otras personas. Santiago escribe esta carta. Algunos atribuyen seguramente, ¿cierto?, que fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, yo siempre digo que lo importante no es quien la escribió, sino quien la inspiró, ¿verdad? Pero sin embargo, el propósito de esta carta está orientado a las 12 iglesias que estaban en persecución, a las 12 tribus que estaban en persecución, que estaban
dispersas, afligidas y empobrecidas. Y la verdad es que era una opresión muy grande. Por eso Santiago comienza hablando de la aflicción, de la prueba, y comienza hablando acerca de cómo una iglesia debe sostenerse y gozarse aún en medio de las cosas que está viviendo. Y de verdad que esta carta no parece, míreme por favor, parece que no fuera lugar en muchos casos, y parece que algunos versículos bíblicos fueran más fuertes o tuvieran más potencia en nuestra vida cuando vivimos las cosas que vivimos. Por ejemplo, esta iglesia estaba de alguna forma empobrecida económicamente y afligida muy fuertemente, y puede ser que algunos de ustedes ni estén empobrecidos ni estén hoy día tan afligidos. Todos luchamos con cosas, pero a veces hay ciertas cosas que vienen a presionarnos de una forma muy fuerte, muy potente, y eso por supuesto genera una complicación en nuestras vidas. En relación a eso, quiero decirles que el punto acerca de las aflicciones, porque hay aflicciones que tal vez hoy no vivimos, pero primero no quiere decir que no las vamos a vivir. A un médico no le enseñan a sacar un riñón cuando una persona se enfermó, sino previo a que a la persona enfermarse. O sea, nos estamos preparando para las cosas que viviremos. Usted está siendo educado, entrenado, inspirado, instruido, aún en aquellas cosas que no vivimos, pero no quiere decir que no las vamos a vivir. Y me gustaría de pronto decir a la iglesia: amados, vamos de gloria en gloria y poder en poder, y lo vamos. Pero a veces la gloria que viviremos estará acompañada de un sufrimiento que vamos a padecer. O sea, de verdad, mi amado hermano, debemos entender que para dónde vamos hay mucha aflicción. Y creo que gran parte de la obra del avivamiento del Espíritu Santo será por un clamor de sufrimiento de la iglesia. Por eso debemos ser conscientes de cómo nosotros debemos enfrentar aquellas cosas que Dios sabe que viviremos y prepararnos para eso, que nuestro depósito esté lleno. Seamos entendidos. Usted sabe que hay muchos militares que son entrenados y quizás hoy no hay ninguna guerra, pero están preparados para una posible guerra. Y se entrenan y pasan hambre y todo ese entrenamiento les va a servir para el momento que enfrenten aquellas cosas que ellos mismos saben que pueden enfrentar. De la misma manera la iglesia, la palabra del Señor, incluso no solamente en forma colectiva, sino que todos nosotros debemos ser formados en la bendita palabra del Señor. Debemos ser formados, instruidos, inspirados y preparados en la palabra del Señor. No solamente para las buenas obras que por supuesto el Señor ha preparado, sino también para todas las aflicciones que viviremos y que las vamos a vivir. Y por supuesto que todos nosotros vamos a tener que enfrentar diversas aflicciones, diversas pruebas. Y la palabra no solamente viene después de que vivimos las aflicciones, sino también previo a las aflicciones. La palabra, si usted busca en lo más profundo de su corazón, hay muchas cosas que el Señor le habló antes que usted viviera las más grandes aflicciones, que son el medio de preparación del Señor. Muchos de ustedes que salieron de Venezuela, antes de salir de Venezuela, seguro el Señor soltó tremendas palabras en algún momento que tal vez no atendimos, tal vez no asimilamos, tal vez no la integramos, pero no quiere decir que Dios no haya hablado. Aún en los procesos más difíciles uno debe recordar aquellas palabras. Por eso la Biblia dice que cuando Pedro estaba en el peor momento de su historia, llorando amargamente, mire lo que dice: recordó lo que el Señor le había hablado. Porque justamente el tema es que debo mantener en mi mente lo que el Señor ha dicho para poder enfrentar lo que ahora yo estoy viviendo. Porque la palabra del Señor no es una información a la mente del hombre, sino que en la preparación, en la dedicación, en la sabiduría de lo alto, en la sabiduría de Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos para enfrentar las cosas que vendrán.
Usted y yo entonces estamos en el plan perfecto del Señor, y es como nosotros mismos vamos preparando a nuestros hijos sabiendo las etapas que van a vivir. Y en la medida que preparamos el corazón de nuestros hijos, no es que eso deje de doler, pero estamos preparados en nuestro corazón para enfrentar y sabiendo lo que ha de suceder. Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para enfrentar algunas cosas que a veces ni siquiera quisiéramos hablar, pero tenemos que hablar. La muerte de un ser querido, tenemos que hablar. La enfermedad, ¿cómo vamos a enfrentar? Proponer en nuestro corazón. La propuesta en nuestro corazón debe estar antes de la presión en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el Señor había propuesto en su corazón no contaminarse. El Señor había propuesto, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Había una propuesta, no lo hizo cuando ya sintió el olorcito a pescadito, a pollito, a un asado. No estaba en eso, sino que propuso no contaminarse porque sabía que la tentación iba a venir, pero él ya había hecho una propuesta en su corazón, ya había definido lo que no iba a hacer a pesar de la tentación que iba a padecer. Todos nosotros entonces debemos hacer propuestas en nuestro corazón de aquello que no haremos cuando tengamos que enfrentarlo. Alguien diga amén, por favor. ¿Qué va a hacer usted cuando quede sin trabajo? ¿Qué va a hacer usted cuando enfrente una enfermedad a alguien que usted ama profundamente? ¿Qué va a hacer cuando venga la persecución a la iglesia? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta cuando de pronto a usted le digan tiene una enfermedad? Porque quisiéramos vivir toda la vida en salud y usted sabe que eso es muy difícil. Esto se va desgastando. ¿Cuál es nuestra propuesta delante del Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a derrumbar? ¿Sabe cuánta gente se derrumba con un informe médico y que al final hay que comenzar a armarla otra vez porque no tenía una propuesta en su corazón? Cuando ya la tengo, cuando ya sé lo que debo hacer a través de la palabra del Señor, entendiendo la misericordia, la bondad, la gracia, la fidelidad, el hecho de saber que tenemos que vivir algunos procesos difíciles, pero recuerde que todos ellos son temporales. Todo lo que vivamos en esta tierra es temporal, absoluta y completamente. Que nuestros ojos no están puestos en esta tierra ni en lo que podamos conseguir o no podamos lograr. Nuestro foco está en las moradas eternas, en ver a nuestro Señor Jesucristo. Todo el enfoque de la iglesia es en que la venida del Señor está cerca. Y el consuelo de la iglesia aún hace 2000 años seguía siendo: el Señor está a las puertas, el Señor viene por su iglesia, porque la meta suprema de toda la iglesia es el retorno de su Señor. Y eso es lo más importante. Entonces, la iglesia deberá preparar su corazón, afinar su oído, tener propuestas, estar preparada, y la palabra del Señor justamente indica que ella prepara, instruye al hombre de Dios a fin. Entonces tiene un fin: preparar al hombre de Dios. Esté preparado, mire, para toda buena obra. Y eso a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los diferentes tiempos que vivamos, estamos preparados para toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios me prepara para las buenas obras aún en los malos momentos. O sea, yo puedo seguir obrando bien a pesar de los diferentes escenarios que podamos vivir, porque los escenarios van a cambiar, pero las buenas obras deben permanecer. Tengo que ser capaz de sostener y hacer lo que Dios me mandó a hacer, a pesar de que los escenarios puedan cambiar. Yo debo seguir predicando el evangelio, yo debo seguir adorando a mi Señor, yo debo seguir levantando mis manos, yo debo seguir viendo la fidelidad del Señor, debo seguir hablando y anunciando. Yo fui llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes. Y ese anunciar las virtudes no es solamente cuando las pueda disfrutar o cuando las pueda
pueda sentir o cuando las cosas anden bien. Anuncio las virtudes de mi Señor en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la aflicción, en medio de lo bueno o de lo malo. No dejo de mirar las virtudes de mi Señor a pesar de las cosas que podamos vivir. En las cosas altas y cosas bajas, en los valles y en los montes, yo debo seguir predicando de las virtudes del Señor a pesar de las aflicciones de la vida. Entonces, toda la iglesia debe estar afirmada en eso, afirmarse. Por eso la Biblia dice de afirmar nuestros corazones. Entonces, en este sentido, el camino de la fe, aparecemos en algunos pasajes del libro de Santiago que tienen mucho que decir acerca de la fe. Por supuesto, tomaré un par de pasajes de él puntualmente hoy por el tiempo y por la oportunidad. Quise comenzar con el capítulo 5 como yendo en reversa de lo que el apóstol escribió. Pero mire lo que dice. Déjeme soltar solamente 3 principios para cerrar en este día. Número 1, el apóstol dice: tengan paciencia, y tengan paciencia hasta la venida del Señor. Debo aprender entonces a administrar lo que el Señor me ha dado hasta que Él venga por mí y tome lo que es de Él. Que la venida del Señor es la meta suprema de la vida del hombre. O sea, toda la iglesia, luego de entender el gran evento, suceso en la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, ahora todos los ojos están mirando hacia adelante, hacia su retorno. La paciencia que aparece tan marcada en este pasaje es un fruto del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y que en la medida que nosotros permanezcamos, como dice Juan capítulo 15, la Biblia dice: el que permanece en mí llevará fruto. Y no solamente eso, dice: y será limpiado por mi Padre para que lleve más fruto. Quiere decir que nosotros hemos de ser limpiados. Hay cosas, nosotros podemos estar pegados a la vid, pero todavía hay cosas que el Señor tiene que limpiar en nosotros. O sea, de hecho, cada uno de nosotros sabe que hay cosas que el Señor está trabajando en nuestra vida, aunque estamos pegados a Cristo y estamos en Cristo. Yo estoy en Cristo, usted también está en Cristo, pero hay cosas que el Señor todavía tiene que trabajar en nosotros, y a veces justamente la falta de limpieza a través de la bendita palabra, porque el Señor dijo: por la palabra habéis sido limpios. La palabra tiene el poder de limpiar la vida del hombre, pero también el limpiar la vida del hombre es para que sea más abundante el fruto que otorgamos al Señor, y para que nuestra vida y todo lo que nosotros somos como hijos de Dios sea sentado, sea fortalecido, que tengamos un carácter más formado, una vida mucho más formada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que también va generando un gobierno en el carácter del creyente. Llega el momento donde el fruto del Espíritu empieza a moldear el carácter de tal forma que las personas en el mismo proceso reaccionan de forma distinta, porque empieza a tomar autoridad sobre la vida del hombre. O sea, yo puedo reaccionar mal y tengo la oportunidad, porque todo lo que el Señor nos da es una oportunidad para el hacer y para la manifestación de lo que somos. Pero en un mismo momento, por ejemplo, en una situación de estrés, en un choque, no me voy a hablar de choque porque voy viajando mejor. En un momento difícil de nuestra vida, de pronto esas cosas que vivimos, entonces se puede, en una pelea, en una discusión, entonces ahí está la oportunidad de echar mano a todo lo que el Señor ha depositado, o finalmente que aparezca esa carne que todavía está ahí y que tenemos que constantemente estarla matando y crucificando. La carne tiene que ser crucificada. Pero muchas veces conscientemente, aún con todo el depósito del Señor en nuestra vida y con todo el fruto de la obra del Espíritu Santo, a veces aún porque no sabemos administrar las cosas que el Señor nos da. No sabemos el exponer la obra de Cristo, porque también está lo que se llama el dominio propio. Está la oportunidad de expresar lo que somos por medio de lo que hacemos.
Y aunque estamos llenos de toda la plenitud del Señor, toda la gracia del Señor, a veces, sin embargo, no estamos alertas y a veces entonces estamos desprevenidos. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, con todos los elementos que tiene, el Espíritu Santo empieza a formar el carácter del hombre. No es que a veces dentro del corazón hayan cosas que deban ser tratadas. Todos nosotros, aún usted, con toda la obra del Espíritu Santo, todavía aquí aparecen cosas, y ahí está la regulación. Ahí está la obra del Espíritu Santo que viene a administrar lo que Él ha hecho como un depósito en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que a través de lo que sale del hombre, entonces salga sazonada nuestra palabra, salgan con gracia, salgan con el espíritu correcto. Entonces eso, estar conectado a la fuente, hace que ahora, porque cuando usted se desconecta del Señor, aparece toda la carnalidad del hombre. Se sabe que un hombre se alejó del Señor, no cuando deja de venir a la iglesia, sino cuando en medio de la aflicción aparece todo lo que debería estar crucificado, todo lo que debería estar en la tumba, todo lo que debería estar aplastado. Pero a veces eso aparece no porque dejó de venir a la iglesia, sino porque se apartó de Cristo, se apartó de la oración, se apartó de la obra del Espíritu Santo, porque separado de Él nada podemos hacer, pero en Cristo todo lo podemos. Y esa es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire lo que dice el apóstol, dice: miren cómo el labrador con paciencia, no dice con una horquilla, dice con paciencia. Normalmente los elementos que aparecen en la escritura, como cuando dice que Noé construyó con temor, usa no elementos naturales sino divinos para expresar lo que un hombre puede hacer, porque puede ser que no tenga mucho, no tenga los elementos más completos, no tengamos tantas buenas cosas, pero es como se empieza a ver lo divino por sobre las cosas naturales, como usted y yo somos medidos por las cosas divinas y sobrenaturales que el Señor ha puesto en nuestra vida. Miren las cosas naturales, aprendamos que las cosas naturales son un reflejo de las cosas espirituales. Todas las cosas naturales, de hecho, yo recuerdo perfectamente cuando nació mi hijo Daniel, el Espíritu Santo trajo una palabra cuando vino mi hijo Daniel y dijo: mira a tu hijo, me dijo el Señor, mira a tu hijo, porque en la medida del crecimiento de tu hijo es también el crecimiento de la iglesia. Aprende a mirar a tu hijo en su crecimiento, su desarrollo, sus habilidades, sus caídas, sus levantadas, sus fortalezas, sus pruebas, porque de la misma forma como él va creciendo, el ministerio crecerá. Y el Señor me dio como una señal profética, porque a veces Dios nos conecta con cosas naturales para entender misterios sobrenaturales, y todos los misterios que el Señor trató de revelar a nivel natural, que los tomaba como un ejemplo. El Señor dijo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? A una semilla de mostaza. Miren las aves de los cielos. Siempre trató de hacer una comparación para dar una verdad mayor. Entonces quiere decir que hay cosas que están a mi alrededor a las cuales yo debo observar. El Señor dijo: miren las aves y miren los lirios del campo. Hay cosas que yo debo mirar, debo ver cómo funcionan para entender misterios más profundos. Hay cosas que yo debo entender del cuerpo, de la vida, del matrimonio, para entender verdades más profundas. Cuando el Señor dijo: miren las aves de los cielos, ellas no cocen, no hilan, no tienen granero, pero mi Padre las alimenta. Yo debo ver cómo ellas reciben la bondad de Dios a pesar de no tener las cosas que a veces nosotros nos preocupamos. Nosotros nos preocupamos de los graneros, y el Señor dice: miren las aves, ellas no tienen granero, pero tienen un Padre que las alimenta. Están confiadas en un Dios que sabe que no tienen granero, y aunque usted no tenga granero, usted sí tiene un Padre. A pesar de que no tiene una cuenta, usted sí tiene un Padre. A pesar, yo no sé si hay alguien acá, hay cosas que tal vez puedo no tener, pero lo que debo enfocarme es lo que sí tengo. Hay cosas que puedo no tener. No tengo granero, pero tengo un Padre. Tal vez no tengo una cuenta grande, pero tengo un Padre. No tengo un gran trabajo, pero tengo un Padre. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que tengo? Porque lo que tengo define lo que debo pensar y cómo debo vivir la vida que Dios me ha dado.
El tema es que cuando comienzo a mirar y empiezo a desear el granero que el vecino tiene, empiezo a desear eso que el vecino ha guardado, y alguien dice, pero mire cómo ha guardado el vecino, mire todo lo que tiene una bodega llena de cosas, si viene una crisis ya tiene donde echar mano. Y usted dice, sí, el vecino tiene algo, pero el Señor no me dijo que mire al vecino y lo que el vecino tiene. El Señor me dijo que mire las aves para ver el Dios que las cuida a ella, porque ese Dios que cuida de las aves también va a cuidar de mí. Entonces yo puedo ver a Dios como el Señor tiene cuidado de la vida de sus hijos. En ese sentido, entonces, el Señor luego dice, miren los lirios del campo. Aprendan a ver cosas naturales para conocer misterios sobrenaturales. Miren los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Y os digo, el Señor dijo, os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No se pudo vestir como uno de ellos. Y le digo, la verdad es que ellos en la mañana son, en la tarde ya no son. Y aún así mis padres se preocupan de vestirlos, pero tremendamente hermoso. Mire el vestido de esos lirios. Qué hermosura de lirios. No sé si están acá, pero es que hermosos se visten. O sea, mi padre me puede dar algo. Dios me puede vestir de lo que Él quiera vestirme, cubrirme de lo que Él quiera cubrirme, porque Él es Dios. Pero deben estar mirando y decir, Señor, como usted lo hace, como usted afirma las estrellas, así afirmará mi vida. Como el sol sale por la mañana y se oculta por la tarde, Señor, y el sol permanece aunque yo no lo vea, así es su fidelidad, así es su gracia. Puedo en un momento no verla, pero ahí está presente, y tarde que temprano será visible y será presente. Siempre está presente, no siempre visible, pero llegará el momento en que sea visible y sea presente. Y yo sé que está ahí. Mi hijo me decía, papá, ¿y el sol por qué se va? No se va, solo que no lo vemos, pero sigue en el mismo lugar. No lo vemos, llega un momento que no lo vemos, pero sigue en el mismo lugar. Así también es la presencia de Dios. Llega el momento en que usted no la ve, pero sigue en el mismo lugar, firme, sólida, constante, creciente y permanente. Así es la fidelidad del Señor. Vamos, reciba eso, amada iglesia. Así es la fidelidad del Señor. Póngase en pie, por favor, porque no. Santo Dios, déjeme cerrar con algunas cositas, porque esto es importantísimo. Lo que está diciendo entonces el Señor, pasen, hijos, pasen. El Señor dice, miren cómo con paciencia es capaz el labrador de esperar. Dice esperar, aguardando con paciencia hasta que lo recibe. Diga conmigo, paciencia. La paciencia en sí es la capacidad de soportar las aflicciones que vivimos y no reclamar por aquello que sentimos. La paciencia es la virtud dada por el Señor para soportar. Y a pesar de lo que vivo, lo soporto. Es lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es paciencia. Es la capacidad que tenemos de soportar las aflicciones que vivimos. Eso es paciencia. Pero con una característica, sin quejarnos. Es como que el labrador se queje por aquello que sabe que no puede adelantar con sus quejas. Es como que el labrador eche la semilla y diga, ay, pero esta semilla que no crece, y empieza a patear la tierra y empieza a echarle más agua y le diga, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no sale eso? Cuando de alguna forma, con la experiencia que él tiene, lo que él tiene que hacer es saber que simplemente es cosa de tiempo para que eso aparezca. Es mirar y decir, Señor, gracias por lo que usted está haciendo allá. No lo veo, no lo puedo ni siquiera mover. Hay un momento donde la tierra no se mueve, pero la puedo mirar y puedo orar, porque antes de que salga y sea visible, comienza un proceso hacia abajo.
Entonces yo digo, Señor, gracias. Esto, lo que está haciendo usted, yo no lo veo. No se ve nada, no se ve movimiento. En ese momento se requiere fe y se requiere paciencia, porque no se ve nada, pero sabemos que la semilla está ahí depositada y que algo está haciendo esa semilla. Está viendo una descomposición y una muerte, y parece que estuviera enterrada, pero no está enterrada, solo está sembrada. Y hay una gran diferencia. Ambas son tapadas con tierra, lo que se entierra y lo que se siembra. Lo que se entierra permanece ahí muerto, inerte. Lo que se siembra, tarde que temprano romperá la tierra que lo cubría. Y para eso no puedo reclamar, no puedo empujar, no puedo cuestionar. Esa semilla necesita de proceso y requiere de tiempo. Pero del otro lado requiere solamente, no importa cuánto usted puede estar alrededor, le puede cantar, le puede bailar el baile, una cueca, lo que usted quiera, pero eso no va a reaccionar por lo que usted hace. Eso requiere tiempo. Y lo que dice el Señor, está diciendo: tengan paciencia. Esa semilla el labrador sabe, y mire cómo la espera con paciencia, aguardando con paciencia. Vamos a aguardar con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y sabe lo que el foco del hombre es esto: el precioso fruto. Él está enfocado ¿en qué? En el precioso fruto. Entonces eso le hace permanecer esperando. Eso lo hace no reclamar, porque sabe que no importa si reclama, si se enoja. Le pregunto algo: ¿la semilla crecerá más rápido si usted se enoja? Pregunto, ¿la semilla crecerá más rápido si usted llora? Entonces a veces nos damos cuenta de que lloramos y nada cambió con nuestras lágrimas, que sufrimos, nos enojamos y nada cambió con nuestros enojos. El Señor dice: en el proceso, yo quiero que en ese proceso se manifiesten cosas que me honren a mí. Quiero que cuando esa semilla esté en tierra, mientras usted espera, agarre su guitarra, tome sus manos, tome su corazón y deje que eso haga su trabajo. Hay cosas que usted ya no puede intervenir. Usted haga lo que fue llamado a hacer. Glorifique al Señor mientras el Señor en forma natural provoca que las cosas sucedan. Déjelo. Hay cosas que requieren solo tiempo. Hay cosas que solamente son cosas de tiempo para que se puedan ver. No sea impulsivo, no se enoje, no se ofusque por las cosas que usted no puede cambiar. Déjelas en las manos del Señor. Espere con paciencia, que tarde que temprano, mi Dios, nuestro buen Dios, hará que cosas que no vemos sean visibles para que Él sea glorificado. Y se dará cuenta cuando vaya a recoger esa lechuga, esas papas, ese fruto, dirá: qué bueno Dios. Y pensar que yo estuve llorando por ti, amada lechuga. Se la va a mirar y va a decir: lloré tanto por esta lechuga. Hay cosas que no van a cambiar porque usted llore ni reclame. Es solamente la gracia del Señor haciendo su trabajo. No vamos a adelantar los planes del Señor. La Biblia dice que todo Dios lo hace perfecto en su tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Levante sus manos, por favor. Padre, gracias. Levante sus manos. Gracias, Señor. Bueno es, maravilloso Dios, hermoso, grande, misericordioso. Levante sus manos, dígale: Señor, a veces he llorado, he sufrido por tantas cosas, he pasado mal, Señor, he reclamado, y solamente, Señor, debo enfocarme en las cosas que usted va a hacer, en el fruto de su venida, en lo glorioso
de lo que usted ha de manifestar. Y muchas veces yo he estado reclamando por las cosas que vivo, sin disfrutar el proceso en usted, sabiendo que usted espera que yo descanse, espera que yo confíe en usted. Y he reclamado, he cuestionado, me he enojado, y eso sigue creciendo, eso sigue avanzando en la medida y en el tiempo que usted lo señala. Padre, ayúdanos a entender los tiempos, a ser entendidos en los tiempos que vivimos. Levante su mano, dígale: Señor, me he equivocado tanto, pero usted lo va a hacer, Señor, usted lo va a hacer. Señor, voy a mirar al labrador, cómo él hace, cómo él reacciona. Padre, voy a confiar en usted, estoy confiando en usted. Levante su mano, dele gloria, dele alabanza.